Agradecemos que continúen con nosotros en la Feria Virtual del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2022. Damos inicio al conversatorio El futuro de la participación política. Nos acompañan el doctor Oswaldo Chacón, presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas y de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas. La licenciada Gloria Alcocer Olmos, de Fuerza Ciudadana Asociación Civil. La doctora María Elisa Vera, consultora en temas de género y derechos humanos. Como moderador está con nosotros el doctor Luis Octavio Vado Grajales, investigador de la Escuela Judicial Electoral, a quien le damos el uso de la voz. Bienvenidas y bienvenidos. Sandra, muchas gracias por tu amable y gentil participación. Muchas gracias a María Elisa, Gloria, Osvaldo por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, pasemos inmediatamente al tema que nos ha convocado. En esta mesa nos toca hablar del futuro de la participación política y al efecto de escucharles, siguiendo el orden de, en primer lugar, Osvaldo, en segundo lugar, Gloria, y en tercero, María Elisa, hasta por 15 minutos cada quien, quisiera hacerles dos preguntas. La primera es, ¿qué debemos entender por participación política? ¿Cuál es la extensión de esta idea, de este concepto? ¿Hasta dónde abarca en su caso? Y responder a esta pregunta, ¿cuál es el futuro que ustedes observan al corto y al mediano plazo de la participación política en México? Osvaldo, el tiempo es tuyo hasta por 15 minutos. Muchas gracias, querido doctor. Agradezco muchísimo al Tribunal Electoral Federal la invitación para participar en esta serie de actividades que tienen que ver con su feria virtual del libro y hacerlo en el marco del Día Internacional de la Paz y con extraordinarias compañeras como Elisa, como Gloria, que está convertida en todo un referente en este país justamente en temas de cultura cívica y participación ciudadana. Pues mira, atendiendo a tus preguntas iniciales y detonadoras de esta discusión, pues yo diría justamente eso. No hay manera de que podamos darle paz y estabilidad social a nuestros pueblos y nuestras regiones, a menos que establezcamos mecanismos para de una manera institucional, racional y civilizada resolver nuestros conflictos políticos. Y eso se logra con elecciones. Y eso se logra en la medida en que esas elecciones se ciudadanicen, porque eso les da confianza, transparencia y coadyuva a la aceptación de los resultados. No hay manera, pues, de que tengamos elecciones a menos de que haya una ciudadanía activa, participativa, así como en su momento la visualizó Juan Jacobo Rousseau cuando propuso su teoría del contrato social desde una perspectiva de una democracia radical. Entonces, la participación ciudadana es fundamental, es esencial, porque sin ella no hay democracia posible, a menos que estemos hablando de una democracia como la que Joseph Goebbels hacía referencia, ¿no? Que hablaba de una democracia noble o ennoblecida, ¿no? Alcahueta, diríamos en México, ¿no? Donde los ciudadanos, una vez que emiten su sufragio, se van a su casa y únicamente dan un cheque en blanco a sus representantes políticos. Pero una democracia fuerte lo que requiere es una ciudadanía que permanentemente esté informándose, se esté documentando, esté cuestionando, esté exigiendo, y en eso es importante entender que esta no se reduce únicamente a las elecciones, sino que tiene que ver con una dinámica que es permanente. Yo diría en segundo término, ¿cuál es el reto o el futuro, pues, que se presenta en términos de participación política? El contexto. Creo que ahí está la clave, ¿no? El contexto en el cual se están desarrollando las democracias, no solamente en México, sino en el mundo. Hay que hacernos cargo del tema del reto desinformativo, ¿no? La posverdad, las fake news, estas campañas de desinformación que están cada vez anidando en la vida pública de nuestras naciones, nuestras democracias. Por supuesto que eso es un reto en términos de participación ciudadana, porque incide no solamente en el hecho de que se lleve a cabo, sino en la calidad de esta participación. Y ya hemos tenido ejemplos de que esas
esa desinformación sí constituye un riesgo, pues, para la calidad y la integridad de la participación ciudadana. Otros aspectos contextuales tienen que ver con los problemas estructurales que enfrentan las democracias en el mundo, principalmente las latinoamericanas. El contexto de pobreza, desigualdad socioeconómica, el analfabetismo que está asociado a esos contextos de pobreza, pues también inciden en la calidad de esa participación. Yo podría ponerles el ejemplo de Chiapas. En mi estado, en plena pandemia, ¿no?, cuando el promedio de participación fue del 50%, tuvimos un 60% de participación y en el 2021 y en el 18 rompimos récords de participación al llegar al 68%. Yo no creo que en mi estado tengamos pues una mayor calidad de la ciudadanía respecto de otras regiones del país. Contrariamente, hay un contexto, una realidad lastimosa, ¿no?, de pobreza, de desempleo, de desigualdad socioeconómica, que prendería las alertas respecto de realmente cuáles son los factores que están detrás de esa gran participación a las urnas, ¿no? Entonces, esos problemas estructurales de nuestra sociedad también tendrían que atenderse dentro de la gama de desafíos que tiene la participación política y ciudadana. Y también habría que hablar de un problema sistémico, ¿no?, porque las democracias liberales no fomentan esta participación, ¿no? Estas democracias liberales que se fueron consolidando en el siglo XX, ¿no?, promueven otro tipo de valores que no son precisamente los que requiere una democracia, ¿no? Se promueven valores más bien asociados a la acumulación de riqueza, a la ambición, ¿no? Eso tiene que ver con que se prioriza el individualismo, el consumismo, las reglas del mercado, ¿no? Eso hace que la población, en lugar de priorizar los asuntos públicos, ¿no?, priorice los aspectos de la meritocracia que está asociada al capitalismo salvaje que nos caracteriza. Entonces hay un contrasentido. Por una parte apelamos a una participación y una participación de calidad, pero por otra parte estamos inmersos en un sistema económico y político que fomenta otro tipo de valores. Por cierto, esto también está asociado a los factores estructurales a los que hacía referencia. Recordemos la tesis de Amartya Sen, este ganador del Premio Nobel de Economía en los 80s. No podemos hablar de democracia si no se resuelven los problemas esenciales o vitales de la vida, como por ejemplo el tema del hambre. Si no se resuelve el tema del hambre en amplios sectores de la sociedad, difícilmente vamos a poder priorizar otro tipo de aspectos. Y para ir cerrando y ser respetuoso de los tiempos, seguramente mis compañeras van a ahondar mucho mejor que yo en los retos que hay en materia de participación a través del uso de las nuevas tecnologías, lo que implica la emergencia de las nuevas plataformas tecnológicas y cómo eso representa arenas de oportunidad, pero ojo, también contradicciones o peligros o riesgos en términos de la calidad de la participación ciudadana. Yo dejaría, doctor, acá mi intervención, reiterando mi gratitud al Tribunal Electoral por haberme invitado a participar en esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Osvaldo, por tu intervención que ha ido desde la cuestión práctica y vivencial, la experiencia que tienes en tu estado y la participación en el mismo, hasta el tema relativo a los distintos conceptos de democracia. Te has referido en particular a la democracia liberal y desde luego cuando hablamos de estos temas siempre es relevante precisar a qué tipo de democracia nos estamos refiriendo. Muchas gracias además por el respetuoso manejo del tiempo. Gloria, te escuchamos. Adelante, por favor. ¿Tu micrófono, Gloria? Listo. No, la que no te escuchaba era yo. Muchas gracias por la invitación. Pongo ahora mi cronómetro.
En verdad, muchas gracias por estar en este espacio, que a veces uno se queja cuando tiene que ser breve, pero creo que cuando uno se forza a ser breve es cuando más concreta se puede ser. Y primero, gracias. Bienvenidas a todas, a todos y a todos quienes están siguiéndonos en redes. Yo lo que les quiero hacer como, es un poco también la reflexión, ya Osvaldo nos aventó el balón del mundo digital, yo creo que yo tengo una reflexión entre los dos mundos. Y lo primero es, ¿qué entendemos, como nos decías, ¿no? ¿Qué entendemos por participación política? Pues yo lo primero que les diría, y aquí circunscribo mucho mi charla en el trabajo que hago con jóvenes, pero no exclusivamente. Y lo primero que les diría es que hay que pasar de pensar que la participación política se circunscribe a lo electoral y se circunscribe solo a las votaciones. Esa es una parte, y dentro de los procesos electorales está votar, pero también está ser funcionario de casilla, está ser observador electoral, están muchas otras funciones y actuaciones dentro de los partidos políticos, todo lo que se hace. Entonces, tendríamos que empezar a entender qué decimos o qué entendemos por político, porque lo primero es entonces pensar en estas arenas en las que, digamos, pongo un ejemplo muy rápido y muy reciente. El lunes que nos tembló aquí otra vez, casi de risa loca entre terror y macabro, yo recuerdo mucho en 2017, estuve trabajando como voluntaria en en una zona de desastre donde había dos edificios que habían caído. Y recuerdo los ríos de gente participando, ¿no? Y queriendo ayudar, y queriendo decir, llegaban, y sobre todo gente joven, y decía, ¿qué hacemos? ¿Cómo ayudamos? Eso es una participación política, pues depende desde dónde lo queramos mirar, porque lo dicho es que ciudadana, sin duda, cívica, sin duda, pero ¿hasta dónde entendemos esta parte política? ¿Hasta dónde nos involucramos o nos entendemos desde ese ser político que al final dicen a los que saben que somos? Y que es así como vamos entendiéndonos y vamos descubriendo nuestra forma de conectarnos con el mundo. Entonces, para muchas personas, y eso no lo digo yo, hay bastantes estudios y encuestas que lo sostienen, la ciudadanía en general está bastante decepcionada de la democracia, bastante decepcionada de los partidos, pero ahora sí que, citando a otro gran clásico, ¿en qué creen los que no creen? Pues al final siempre estamos participando, siempre nos estamos involucrando en algo, ya sea en un partido de fútbol porque nos interesa, obvio, eso no es una arena política, pues vamos a ver, o sea, si nos quedamos en el estricto senso académico, filosófico, pues a lo mejor esos espacios no nos suenan tan políticos. Pero si echamos un poquito más de cabeza y hacemos una reflexión más profunda, por ejemplo, el informe País, que hace toda una disertación sobre lo que entendemos por ciudadanía, porque entonces también estaríamos entendiendo la participación. Y si hablamos de participación política circunscrita a lo electoral, es de 18 para arriba, punto, como le quieran ver. Pero justo, por ejemplo, instancias como el Instituto Nacional Electoral, desde hace ya varios años, crea la consulta infantil y juvenil, donde hay un espacio para que las personas adolescentes y las niñeces puedan participar. Entonces, ahí es donde hay que entenderlo. Yo creo que la pregunta de oro aquí es entonces, ¿cómo lo vemos en un futuro? A mí me sigue dando risa porque yo sigo haciendo lo mismo que mi compañero Osvaldo, que dijo, estas nuevas plataformas. Creo que Facebook ya cumplió como 20 años. La más nueva es TikTok, ¿no? Pero ya no son tan nuevas. La pandemia nos vino a revolucionar la forma de conectarnos, pero también nos vino a hacer entender una serie de desigualdades que existen a nivel mundial y que nuestro país no es la excepción. Pensar que entonces porque todo el mundo está hiperconectado ya podemos hacer esto, no, es falso. Quienes estamos el día de hoy conectadas, conectadas, tenemos la fortuna de tener una banda ancha, de tener el tiempo para hacerlo, de tener un aparato, un mecanismo, digamos, un teléfono inteligente, una tableta, una computadora que pueda permitirnos estar conectadas, conectados y conectadas. Pero lo cierto es que no todo el mundo está. Y ahí les va la otra, que es bien interesante, porque cuando uno desagrega el dato y empieza a ver esos datos, si uno ve el último, me acuerdo que el último dato de la INEGI creo que teníamos ya 60% de conectividad a internet en nuestras casas. Punto. Ahí suena muy bien, ¿no? Vamos bien, vamos bien. Pero ¿qué pasa cuando esa conectividad nos preguntamos en dónde, cómo, cuándo, es banda ancha, no es banda ancha, puede aguantar un webinar, hay solo un aparato? ¿De qué época es ese aparato? Entonces nos damos cuenta que esa participación no es ni tan grande, ni tiene el impacto que debería de tener. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos, Julia, perdón, ahí es donde tendríamos que estar reflexionando
si realmente estamos conectados o no, porque hablar de participación política y de participación es hablar también de desigualdad, y es entender desde dónde la estamos mirando. Si nos vamos a la participación en el marco del Día Internacional de la Paz, el Día Mundial de la Paz, qué maravilla que nos haya tocado hoy, yo lo primero que les diría es no se puede participar en política ni en nada si no hay una situación mínima de paz. Si no me creen, vean lo que sucede en muchos países, incluido el nuestro. Cuando queremos hacer mecanismos de participación, por ejemplo, en campo, pero nos damos cuenta, y eso recuerdo mucho desde hace muchos años, en el 2012, el Instituto Nacional Electoral implementó una serie de actividades en campo para promover la educación cívica y la participación. Cuando fuimos a Nuevo León, a Monterrey, a hacer observación electoral con Fuerza Ciudadana en ese entonces, les preguntábamos en las juntas distritales, por ejemplo, en Guadalupe, Nuevo León, oiga, ¿cómo le va con la implementación de este juego que es en campo? Nos decían, primero, no lo podemos hacer, porque nos dicen que lo hagamos a las 12 del día y aquí a las 12 del día no sale ni el sol. Bueno, más bien solo sale el sol, entonces la gente no sale. Y segunda, pues no sabemos si tenemos las condiciones de seguridad para que no nos agarren a balazos haciendo uno de estos ejercicios. Entonces, también hay que pensar en esas cosas. Si no tenemos paz, es muy difícil participar. Y lastimosamente en este país, participar te puede costar la vida. Y hacer activismo te puede costar la vida. Y si no, pregúntense por qué seguimos buscando 43 chavos. Pero no solo estamos buscando 43, estamos buscando miles. Y muchas de estas personas estaban involucradas en actividades que tenían que ver con participación política. Entonces, ahí, qué mejor reflexión que pensarlo. Les comparto otro ejemplo que me tocó trabajando en Túnez hace ya unos años. Acaba de ser la primavera árabe, fuimos a hacer una revisión para el programa de Naciones Unidas del PNUD para jóvenes, el lanzamiento mundial de la estrategia de participación para jóvenes. Y nos toca trabajar pues con el mundo árabe, este evento era en Túnez, digamos, auspiciado por el primer envoy de juventud, que era un chico jordano. Claro que nosotras desde nuestro mundo, nuestro privilegio, nuestro occidente blanco, decíamos, bueno, pues vamos a hacer esta aplicación para que las jóvenes salgan. Y cuando empezamos a escuchar a las chicas árabes y nos decían, nosotros no podemos salir de la calle, porque hay una serie de reglamentos en nuestras ciudades que no lo permiten. Y entonces tuvimos que usar Twitter y por eso es que la primavera árabe tiene su gran explosión en las redes sociodigitales y particularmente Twitter, porque eso venció esa barrera que había y que hay todavía en muchos países del mundo, si no ven otra vez cómo está el tema talibán, con la participación de las mujeres, ya no digo solo jóvenes. Entonces, sí suena así bien romántico, padrísimo, vamos a participar, pero hay que ver esas condiciones. Finalmente cerraría mi reflexión diciendo quiénes están participando en la calle, porque la calle jamás va a sustituir a las redes. No nos quedó de otra cuando estábamos todos encerrados por la pandemia, pero ahora lo cierto es que la gente está volviendo a las calles, está volviendo a manifestarse, está volviendo a decir ya basta desde el ágora, desde el espacio común tradicional. Y lo que me encanta es ver cada vez a más jóvenes adolescentes, tomando de nuevo esta participación, haciéndola inclusiva, rompiendo esta idea de tú marchas hasta atrás porque pues a ti no te toca, ¿no? Y eso pasa mucho en las marchas, por ejemplo, del 8 de marzo, que alguien decidió que primero marchaban unas personas, luego otras, al final las mujeres trans. Eso se está rompiendo, y se está rompiendo porque se está mirando la inclusión dentro de la participación política, porque ya no puede haber espacio dentro de un mundo de paz y democracia para la exclusión, para la segregación de nadie. Ya ahorita es casi impensable, pero lo peor es que sí sigue pasando. Y así como en algún momento las mujeres no podíamos marchar o no podíamos salir, ahora no caigamos en ese error de hacer espacios exclusivamente para un club de amigas, porque eso no es participación política y menos es inclusión y menos es hacerlo desde esta mirada de la interseccionalidad, porque nos guste o no nos guste, hay un mundo que existe, que no lo vamos a negar y que la participación política lo está reconociendo. Tan es así que ha habido acciones afirmativas para esos grupos históricamente olvidados y relegados y violentados. Y si no, vean lo que sucedió y lo que tenemos ahora en la Cámara de Diputados y Diputadas con 2 diputadas trans, por ejemplo, con personas con discapacidad. Entonces tenemos que hacer esta mirada multidimensional de la participación, que no es que sea el futuro de, sino entender de dónde viene y hacia dónde va. Y México no está hiperconectado, quitémonos eso de la cabeza, porque eso nos hace daño para hacer este tipo de reflexiones y sobre todo para hacer programas de educación cívica, de participación ciudadana. Y nada menos el 2020-21, la promoción del voto se dedicó sobre todo a jóvenes
y se dedicó a hacerla por espacios digitales. Claro, se entiende, porque había una pandemia, pero lo que también nos dimos cuenta es que ni todo el mundo tiene la alfabetización digital que requieren los programas, empezando por el funcionariado electoral. Porque fíjense qué sorpresa, y ahí voy en mis últimos minutos. Cuando hicimos la investigación sobre participación política y cómo se hacía, sobre todo participación enfocada ahí sí al mundo electoral y a las votaciones. Y entonces al funcionariado electoral, sobre todo de las áreas de educación cívica y participación ciudadana, les dieron capacitación para usar Twitter, Facebook e Instagram. Pero nunca les enseñaron TikTok, que es la nueva red que ahora incursiona en las juventudes y en las personas en general. Entonces eso, la velocidad que nos exige aprender del tema es lo que nos pone en un verdadero reto. Yo cerraría esto diciendo el reto también principal, vuelvo a lo mismo y seré las veces que sea insistente, pero participar desde dónde, participar para qué, para quién, en qué momento queremos hacerlo. Yo creo que sí debe de seguir habiendo posturas, ideologías, yo soy cero fan de las cancelaciones y de las discusiones, de entonces cállenlas, pero creo que todas las voces deben de tener el mismo espacio y el mismo eco. Y creo que también debemos de empezar a cuestionar mucho más a quienes nos enseñaron a mirar desde un altar. Sorry, ya esos altares ya se cayeron. Y ahora hay un enorme enojo de ciertos espacios y élites feministas, democráticas y demás. Alguien llegó y les dijo, pues, ¿qué crees? Ya no es así, ya no vamos a participar así y ya no te vamos a pedir permiso para participar. Estamos aquí. Y ahí recojo esta idea de las compañeras y colegas queridas, mis maestras trans, que decían, somos la resistencia, estamos y no nos vamos. ¿Y qué creen? Así va a ser. Les guste o no les guste. Porque para eso estamos trabajando en mecanismos de participación política. Porque eso es político. Porque lo privado también es político. Y porque si no lo defendemos y si no lo entendemos desde la más amplia diversidad e inclusión, entonces no está siendo efectivo y no está promoviendo la paz. Y les guste o no les guste, la libertad de expresión no es un cheque en blanco para andar discriminando por la vida. Y eso también tiene que ver con la participación política. Dejemos de mirar a las infancias como inútiles. Son sujetas de derechos. Tenemos que escucharles. Tenemos que fomentar mecanismos de participación política para ellas, ellos y ellas. Y no lo digo yo, lo dice la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Hay que echarle una revisada porque no es una buena voluntad, es un mandato el que hay que hacer. No tenemos una ley de juventudes, lo sabemos, pero sí hay ciertos mecanismos que hay que ver, que hay que analizar. Hay que preguntarse por qué las juventudes siguen participando en los partidos y se supone que todo el mundo los odia, pero ahí siguen, resisten, están, toman decisiones. Eso es lo que creo que hay que mirar y en vez de decir solamente al futuro, hacer un análisis de lo que tenemos en este momento, de lo que sucede en este momento en nuestras realidades, en nuestros barrios, en nuestras comunidades, y de ahí entonces responder, pero no desde un espacio solo de Facebook o de Zoom o de la Eje o de Fuerza Ciudadana. Hay que escuchar con legítima atención y escuchar con el corazón abierto. Puede que no nos guste, pero puede que nos enamore como me pasó a mí hace 18 años. Muchas gracias. Gloria, muchas gracias por tu participación. Es muy interesante cómo Osvaldo hablaba del tema de la democracia liberal y tú lo has ampliado cuando señalas que la participación política no solamente es en las elecciones, sino que va más allá. Esta idea de la paz y la participación. Recordaba que justamente por estos días se está anunciando la celebración de unas consultas, referendos, en partes ocupadas de Ucrania para decidir si libremente se unen a otro país. Y bueno, se puede hacer esto en épocas de guerra. Y por último, lo que puntualizabas, el recuperar los espacios públicos, ¿no? Se ha dicho que la política se hace en la calle, no solamente en redes, y pareciera ser que es justo lo que estamos viviendo en este momento, el regreso al espacio público. Muchas gracias, Gloria. María Elisa, con gusto te escuchamos por 15 minutos. Muchísimas gracias, Luis. Pues la verdad es que me dejas una labor muy importante porque después de estos dos ponentes quedo súper emocionada y ojalá que estos 15 minutos me den para hablar de un tema que ya me apasionó y mira que a esto no me dedico primordialmente, pero todos nos dedicamos de alguna manera o tendríamos que aspirar a dedicarnos a participar ciudadanamente, como decía Gloria.
Bien, me gustaría retomar esta concepción o noción con la que inició Gloria sobre qué es participación ciudadana, que además es la pregunta que tú nos planteabas. Como bien decía Gloria, coincido, creo que es un concepto que se ha ido ampliando, se ha ido extendiendo, y particularmente en las últimas décadas. Tradicionalmente era una noción que iba ligado directamente a la noción de elegir a quién gobernaba y acceder a los puestos de elección popular, ¿no? Pero como bien decía Gloria, estas estructuras que parecían dadas, como eran los partidos políticos, que parecían intocables, se han ido tambaleando, ¿no? en las últimas décadas, y ello precisamente nos ha permitido ampliar este concepto de participación ciudadana, primeramente a el contenido, ¿no?, de las decisiones políticas, es decir, que no solamente sea elegir a quién, sino también elegir el cómo, ¿no?, el incidir en los asuntos públicos, en las políticas públicas. Pero además me parece que una tercera generación, podría así llamarlo, de participación política, ha sido precisamente el llevar ya la participación política a un tema de integración o cohesión social, que me parece la más interesante y creo que es justamente la que de alguna manera refería Gloria, y creo que ese es el reto de las nuevas generaciones, ¿no? La meta, me parece que al final del día es el fortalecimiento de la democracia, ¿no?, y de la cultura cívica, y creo que si lo abordamos desde un tema de meta o un tema de objetivo, podemos entonces hacer contrapeso también a los riesgos que puede conllevar la participación ciudadana o política, entendida como, decía bien mis dos antecesores, desde un punto de una democracia totalmente liberal, ¿no? Creo que con los riesgos que conllevan podemos encontrar ciertos límites si tenemos bien claro cuál es la meta de la participación política ciudadana. Ahora bien, como les decía, los dos grandes temas en los que me parece que enfrentamos retos, ¿no?, al día de hoy es, por un lado, en qué debe ser objeto de esta participación política y, por otro lado, en cómo debemos de generar esta participación política, ¿no? Primeramente, en cuanto al qué, creo que ese es uno de los grandes debates de nuestros tiempos. Cada vez vemos más, particularmente en Latinoamérica, el uso de referendos para poner a votación, ¿no?, de las mayorías más y más temas. Lo veíamos hace poco en Chile en cuanto al hecho de elegir cambiar la constitución de raíz y generar una nueva constitución que se puso a votación de toda la población. Y lo vimos también en el caso mexicano, ¿no?, en el caso de revocación de mandato. Me parece que es una, no quiero llamarle moda, pero sí creo que es una ola, ¿no? Particularmente en Latinoamérica podemos hablar de un patrón que se advierte en las democracias, y como bien lo decía también mis antecesores, como bien lo decía Gloria particularmente, creo que esto deriva de los cuestionamientos a la noción tradicional de poder que han surgido en las últimas décadas, ¿no? No es coincidencia, y no es un movimiento que sea solamente de México, ni siquiera de Latinoamérica, porque creo que también se da en otras latitudes, pero particularmente en Latinoamérica me parece que estamos en un periodo que nos está permitiendo cuestionar y derribar muchas de las instituciones y de las estructuras que dábamos ya por sentadas, ¿no? Y eso creo que está generando una buena sinergia. En general, yo lo calificaría como positivo para el desarrollo de nuestras democracias, ¿no? Por supuesto, hay riesgos que el someter todo a las mayorías también conlleva, ¿no? Y eso es algo que también me gustaría abordar en mi ponencia, pero lo dejaré como para el final. Por otro lado está el tema de cómo sometemos el tema a participación política, ¿no? Cómo participa el ciudadano, cómo se integra el ciudadano en la democracia y en las decisiones, y no solamente, decíamos, en la elección del gobernante o de los puestos de elección popular, sino también en la creación de políticas públicas y en la transformación de la ciudadanía, ¿no? En la transformación, y con transformación me refiero precisamente en el desarrollo de capacidades cívicas, no solamente de una cultura, sino también de capacidades que nos permitan ser un mejor electorado, ¿no? Y ahí es donde me parece que en el cómo está el segundo de los retos, ¿no? Porque bien decían mis antecesores también ponentes, las tecnologías representan un gran riesgo, ¿no? Por supuesto, una puerta abierta para ampliar el mundo de participación, pero no todo es color de rosa, como parece. También las tecnologías conllevan riesgos importantes para las democracias a través de la desinformación, y como hemos visto incluso en varias latitudes que se ha
por lo menos sostenido la idea de que incluso hay ataques, ¿no? De otras naciones que son concretados a través de las tecnologías de la información, o por lo menos ataques a las democracias, ¿no? A través de la mala información o el uso de tecnologías de la información justo para vulnerar los procesos electorales, ¿no? Me parece que, por supuesto, la tecnología es uno de los grandes retos, es una de las grandes herramientas que nos permitirá extender nuestra participación política y democrática, pero con los riesgos también tendremos que verlo y entenderla desde ese lado. Por otro lado, ejercicios de diferente tipo, decía yo, como los referendos, ¿no? Que cada vez son más comunes en Latinoamérica, y las encuestas también. Estos dos, con el mismo riesgo que decíamos hace rato, el tema de las mayorías, ¿no? Entonces, ahora me gustaría ya abordar el tema de los riesgos para eventualmente poder tomar un tiempo para las conclusiones y dejar un poco más de tiempo para una segunda intervención. ¿Cuáles son los riesgos que yo veo de estos retos? Primeramente, como decía, el tema en el caso de las tecnologías digitales, el tema de la sobreinformación, ¿no? De la sobreinformación, la información errónea, decía por allá, usaba un término mi otro compañero, los fake news, ¿no? La posverdad, por supuesto. Y por supuesto, analizar desde el punto de vista filosófico, el decir, pues, ¿qué es verdad? Si existe la verdad, en fin. Hay todo un tema detrás, pero al final del día, lo cierto es que sí hay manera de verificar cuando un dato es correcto o no, o cuando un hecho se está sacando de contexto. Tan así que existen organizaciones de sociedad civil, como sucede en el caso de México, que verifican que los hechos que se están divulgando a través de redes y de medios de comunicación sean certeros, o por lo menos que tengan un grado de acercamiento a la realidad y que no estén siendo manipulados o desfigurados en aras de conseguir votos. Me parece que ese es uno de los grandes riesgos, y por supuesto que mientras más se acentúe el uso de tecnologías de la información, mayor el reto, ¿no? Porque mayor es la cantidad de información que tiene que filtrarse, ¿no? Que tiene que contenerse, que tiene que analizarse, y no hablo de un filtro como un tema de prohibir información, pero ciertamente de informar a la ciudadanía sobre qué es cierto y qué no lo es, ¿no? Me parece que ese es uno de los grandes riesgos. Recuerdo un episodio que alguna vez me tocó comentar, por cierto, acá en Tribunal Electoral, el de Black Mirror, ¿no? Donde sale este personaje, ¿no? Ficticio, que afecta que incide en las elecciones y que eventualmente se convierte en un candidato, ¿no? En las elecciones, que no recuerdo su nombre, creo que era Waldo o Wally, pero creo que ese episodio de Black Mirror nos engloba en un solo capítulo todos los riesgos que puede conllevar las tecnologías de la información, ¿no? Por otro lado, también, y va de la mano, el riesgo de la manipulación de la información, que esto no solamente se ve en tecnologías, sino también en actos en la esfera pública, ¿no? En actos cotidianos, en los actos políticos, de campaña, de pre-campaña, mítines, en fin, ¿no? El riesgo de manipulación, lo que quiero decir es, no se limita solo a la esfera de las tecnologías de la información, sino también, por supuesto, al plano más mundano, ¿no? Al plano de los actos políticos más mundanos, más tradicionales que tenemos, creo que que suelen suceder. Y por supuesto, el último riesgo, que creo que ya lo había yo de alguna manera apuntado, es el riesgo de someter todo a las mayorías, ¿no? Al final del día, el modelo o la forma de gobierno que cada país elige, pues tiene establecidos dentro del mismo pesos y contrapesos, ¿no? O tiene por lo menos una estructura donde la misma estructura busca asegurar que no solo se represente a las mayorías, sino que también se represente, ¿no? A ciertos otros grupos que no van a ser necesariamente representados por la mayoría, ¿no? En el caso mexicano, pues los plurinominales creo que siempre se ha dicho que están tendientes a buscar ese tipo de equilibrios. ¿Qué pasa cuando brincamos esos controles, ¿no? Que al final del día, esas formas de gobierno, ¿no? Que creo que sí generan, en algunos casos generarán ejercicios democráticos muy interesantes, pero el riesgo de abusar de estas formas de consultas populares, creo que sí puede llevar, y bien lo decían los ministros de la Corte en aquella sesión en la que en algún momento se analizó el tema, puede llevar también al gobierno de las mayorías, que ese es uno de los grandes riesgos de la democracia, ¿no? De ahí que las propias democracias generen en sus constituciones mecanismos para hacer pesos y contrapesos a estas mayorías, ¿no?
Y bueno, ya para cerrar, me parece que precisamente lo que el gran reto, ¿no?, para la participación política, entendiendo esta ya en la visión más amplia que hemos comentado y que me parece que sin duda es la manera de seguir construyendo nuestras democracias, creo que el gran reto es construir democracias críticas, reflexivas, ¿no? Y yo lo entiendo, creo que es muy fácil hablar de ser crítico o ser reflexivo, pero es difícil bajar el balón y establecer una noción un poquito más mundana. Creo, si me permiten hacer el símil, que un poco la labor eventualmente del ciudadano, del electorado, tiene que ser reflexiva en el sentido de conocerse a sí mismo, conocer cuáles son las virtudes y los defectos, ¿no?, de su cultura, de su historia, de su país, ¿no? Un poquito haciéndole como al psicólogo, entendiendo cuáles son nuestras, así que nuestros demonios, nuestras virtudes, nuestras heridas profundas, y a raíz de eso generar una mentalidad y una aproximación más crítica a las ideas que se ponen ante nosotros, ¿no?, a los diferentes pensamientos que se exponen y que por supuesto son parte de todas las campañas y de los ejercicios electorales. Al final del día creo que como una frase que a mí siempre me ha resonado, y creo que en materia de política por supuesto que no es la excepción, es esta frase de Macbeth donde dice fair is foul, foul is fair, ¿no? Creo que el tema de lo que parece bueno no necesariamente siempre va a serlo, ¿no?, y lo que parece malo no siempre necesariamente va a hacerlo. Creo que el tema es mirar las cosas con ojo crítico, y particularmente cuando hablamos de democracias y cuando hablamos de hacer política, creo que es muy importante desarrollar en la ciudadanía ese ojo crítico para identificar cuándo están trabajando cuándo verdaderamente la información es veraz y cuándo simplemente se está haciendo uso de decía yo bien, de los sesgos, ¿no?, de las heridas, de las inseguridades, ¿no?, de la propia ciudadanía, de la propia cultura, que al final del día como mexicanos, pues no, nuestra historia, ¿no?, y nuestra cultura nos ha dejado marcados. Pues muchas gracias, sea todo para mí. María Elisa, muchas gracias por tu intervención. Me parece que se engloba en lo que tú decías, las capacidades cívicas. Y yo no sé si dentro de ellas, retomando lo que nos planteabas al final de los retos y los riesgos, podríamos hablar de desarrollar un pensamiento, un espíritu crítico que justamente nos ayude como ciudadanas, como ciudadanos, a tratar de, si no de evitar, sí de enfrentar correctamente pues estos riesgos. Si les parece, vamos, la verdad es que bastante bien con tiempo, pudiéramos hacer una segunda ronda, digamos unos 5 o 7 minutos en los que Gloria, María Elisa, pues puedan retomar algunos puntos que sientan, perciban que se nos están quedando en el tintero. Si es así, Gloria, te escuchamos. Y si no es así tampoco, porque ya me dijiste que lo haga. No, está bien, está bien. No, pues podrías decir muchas gracias, pero ya dije todo. Gracias. Es que este tema para mí pues es inacabable. Llevo 18 años en él y creo que me podría aventar otros 20 sin respuestas. Creo que ustedes están mencionando algo bien interesante, que es la parte de la educación cívica. Nosotros queremos pensar que la gente en México va a participar a raudales, y lo vimos con la consulta popular, lo vimos con la revocación de mandato, ¿no? El enojo de ya saben quién, porque yo sí lo puedo decir, ustedes no, pero yo sí, ya saben quién, de por qué la gente no participaba, ¿no? Y al final fue mínima, y dicen, bueno, pero participaron. Ok, pero habría que entender desde dónde, quién, cómo. O sea, realmente la gente que participó no minimizó, habrá quien sí lo haya hecho. Yo hice observación electoral ese día, decidí participar, pero me pregunto cuánta gente realmente dijo, es mi deber ciudadano, cívico, y voy a ir. Les pongo otro ejemplo en el que yo no participé. Fue la consulta, si mal no recuerdo, de los aeropuertos. O sea, tenía que ver algo con cuestiones aeroportuarias. Yo, la verdad, sé muchas cosas en la vida, pero de aviones no. Y no sé de torres de control, y no sé, o sea, sé tomarlos, mañana tengo que tomar uno, en fin. Pero no me sentía con la capacidad técnica de dar una opinión sobre algo que no está en mi materia de conocimiento, que es, o sea, yo creo que no es lo mismo preguntar, oiga, ¿quiere usted un aeropuerto? Oiga, ¿quiere usted un aeropuerto que tenga tantas pistas, que tenga? Habría que entender desde dónde. Y si entendemos cómo se hace educación cívica en nuestro país y desde dónde se genera, es cierto que hay esfuerzos muy importantes. ¿A quién le toca? Constitucionalmente al Instituto Nacional Electoral.
En la reforma del 2015-14 le deja de las pocas cosas que les dejan los soples, fue la educación cívica. Pero lo que vemos es que en la teoría suena muy bien, pero en la práctica no. Y recuerdo mucho una conversación que tuvimos en algún encuentro de educación cívica en este país. Y un funcionario del INE decía, bueno, Gloria, es que la cívica es un modelo paraguas. Ya, bueno, voy a aprovechar tu analogía y te voy a decir que no en todo el país llueve igual. E incluso hay lugares del país donde no llueve. Entonces habría que entender qué queremos con un paraguas. Porque les pongo un ejemplo. Se supone que la cívica tendría que haber, dentro de su mandato, es involucrar a los partidos políticos en la generación de actividades relativas a educación cívica. Cosa que no ha sucedido. No lo digo yo, lo hemos preguntado, lo hicimos en 2020-21, hicimos ese análisis y lo cierto es que no había ningún tipo de actividad que involucrara a los partidos, porque los partidos es una llamada a misa. Se nos olvida que ellos también tienen un rol fundamental en la educación cívica y en la participación ciudadana en este país en contextos electorales. Entonces ahí es donde hay que empezar también a pensar este papel de la educación cívica, en qué momento lo empezamos a mirar, quiénes lo generan, quiénes lo diseñan, porque si seguimos diseñando desde la comodidad de nuestros escritorios no va a funcionar. Eso es algo que tiene que entender. Y no porque eso no quiera decir que no se involucren académicos, no se involucren datos que tienen que ver con gabinete, no. Pero las cuestiones que tienen, me acuerdo una persona que ustedes seguramente ubican y que yo admiro profundamente, Clara Husserman. Cuando empezaba en esto, Clara me dijo, a participar se aprende participando, punto, no hay de otra. Y eso me retumbó cuando tenía 24 años y ahora que tengo 43 lo sigo haciendo. Porque si yo le mando un manual al director de educación cívica de Cuetzalan y le mando ese mismo al de Arteaga, Coahuila, y ese mismo al de Tizimín, Yucatán, pues a ver cómo le va a hacer, porque no tiene nada que ver las realidades, los lenguajes, la comunicación, la forma de entender el chino mundo, pues, que eso es lo que a mí me desespera mucho, que no es tan difícil, se los juro, no es rocket science, no es, a ver, dame tu opinión técnica de las pistas del aeropuerto de Texcoco contra las del Felipe Ángeles, no, y habrá gente que, a esa gente que sabe, hay que preguntarle, pero a esta gente que sabe y que camina y que vive un país como este, en sus complejidades, también hay que incluir. Yo creo que me quedaría en esa asignatura de incluir la educación cívica. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Me haces recordar que la Constitución le otorga esa facultad directamente a los soples, exactamente, el tema de educación cívica. Muchas gracias. María Elisa, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Pues la verdad, primero dando las gracias, porque creo que hace rato no tomé el tiempo para agradecer la invitación de parte de ustedes, que de verdad me ha resultado muy, muy fructífera esta participación, porque he venido nada más que a aprender. Al lado de alguien como Gloria con tanta experiencia en ese tema, pues la verdad es que uno se siente enriquecido por estar aquí y de verdad, qué gusto tener gente desde sociedad civil con estas perspectivas y con este empuje, ¿no? A mí me parece, y coincidiré ahí en esta parte que menciona Gloria, que el tema de la diversidad que tiene nuestro país exige de diversidad en participación política, ¿no? Cada vez más, y particularmente, creo que esto no debe ser específico a México, pero en México se acrecenta más. Y ustedes se lo pueden participar, a veces como se lo pueden preguntar, a veces como mexicanos no nos damos cuenta, pero se lo preguntan a algún amigo extranjero que haya venido a México, que conozca más de 2 estados, estoy segura que les va a decir que México es una realidad en cada estado. Hay algo sobre la cultura mexicana que nos ha permitido generar una identidad muy clara, no solamente a nivel nacional, sino en cada una de las entidades. Creo que tenemos identidades y formas que inciden en nuestras formas de ver también la realidad, muy claras y muy distintas y muy valiosas en cada uno de nuestras entidades federativas. Incluso dentro de hay entidades como Oaxaca con 500 municipios, donde cada municipio tendrá una forma distinta, ¿no?, de aproximarse a las realidades, de entender la política y de percibir qué es lo que su realidad social necesita, ¿no?, desde el punto de vista político. Entonces, en países tan diversos como el nuestro, me parece esencial que esta diversidad se tome en cuenta. Sin duda, creo que quizá ese es otro de los grandes retos que me faltó mencionar, el tomar en cuenta esta diversidad en un país como el nuestro. Y en cuanto al tema de la participación y cómo construir o cómo educar, ¿no?, en el tema de cultura cívica y de fortalecimiento de las capacidades para la democracia,
no porque los vea como un mayor, un referente, pero sí me parece que mi experiencia estudiando desde muy pequeña en Estados Unidos y en Canadá me hizo darme cuenta de algo que pasa mucho allá desde que estás en primaria, secundaria, y que curiosamente en México yo sí veo que pasa después, ya cuando estás en un gremio específico, pero antes no, que es el tema de las asociaciones. O sea, a mí no me deja sorprender como en las escuelas públicas norteamericanas, si hablar en general, aunque eso nos excluya y eso pueda conllevar críticas, pero sí creo que en las escuelas, la educación, particularmente, educación pública, porque en el caso de México pues tenemos un tema de privatización importante, ¿no?, en la educación, pero hay un impulso fuertísimo en tanto las escuelas canadienses como norteamericanas al tema de la participación. O sea, desde el día que uno entra a la escuela, le dice, usted se tiene que anotar en 3 o 4 sociedades y tiene que tener un rol fundamental en esas sociedades. Sea la sociedad de lo que sea, la sociedad de los animalitos verdes, de las plantitas, de juntar dinero para los abuelitos, de lo que sea, pero instan mucho, ¿no?, a crear en la persona este deber de participar en su comunidad, ¿no? Este deber de participar en los asuntos que son de su interés. Y me parece que eso permea cuando se trata de las democracias, ¿no? No porque en México no haya participación por eso, pero sí creo que, como bien lo decía Gloria, la manera en la que hemos construido nuestras capacidades de cultura cívica y nuestras herramientas, sí me parece que van muy dirigidas a una cierta clase social, normalmente a la clase media, pero creo que dejan fuera a otros grupos de la población. Y eso es algo que a mí me sorprendió, la verdad, cuando pude estudiar la secundaria y la prepa en Canadá. Para empezar, pues como allá la educación pública es la regla, ¿no?, creo que eso te ayuda a normalizar, a estandarizar mucho más qué información les llega en materia de participación y de política también a la juventud, pero además todo el mundo recibe esta instrucción, todo el mundo recibe, o sea, a todo el mundo se le instruye en el deber de participar en la comunidad, en las sociedades, en las organizaciones, desde que estás muy chiquito, ¿no?, desde que tienes 6, 7 años. Y creo que eso es algo que en México sí hemos dejado fuera en la mayoría de en nuestro sistema educativo, ¿no?, en los programas de estudio. No recuerdo, por lo menos yo, y lo digo de experiencia de compañeros también de escuelas públicas y privadas, no recuerdo que al llegar yo a la escuela me decía, oye, tú tienes que elegir si vas a participar en la asociación estudiantil del medio ambiente o en la de que junta dinero para los niños con cáncer o en la de que va a construir la biblioteca. O sea, yo no recuerdo que hubiera... Y simplemente, ¿qué pasa? Si no hay una sociedad del tema que te interesa, pues tú lo inicias, ¿no? Tú vas a la escuela y dices, oye, yo quiero hacer una sociedad. Yo me acuerdo que en algún momento yo llegué a la Biblioteca de Canadá y no había libros en español. Yo les dije, es que creo que debe haber libros en español porque hay clases en español y pues los alumnos no tienen. Muy bien, pues ¿por qué no inicias un club de lectura de español? Y me dijeron, ¿qué libros quieres? Pásanos la lista, los vamos a comprar. O sea, sí creo que es un tema también de recursos, pero no necesariamente. O sea, a veces nos limitamos por el tema de pensar que todo es dinero, pero el tema de participación ciudadana y de generar esta conciencia de ser parte de nuestra comunidad y ser parte de nuestra sociedad va mucho más allá del tema de cuántos recursos tenemos o de los recursos que pueda haber en las escuelas privadas o públicas, la distinción de recursos. Muchas gracias. Muchas gracias, María Elisa. Seguramente esa lista de libros debe ser muy interesante. Ojalá luego nos la compartas. Bueno, pues no me queda sino agradecer, Gloria, María Elisa y desde luego a nuestro público que nos hayan acompañado en este conversatorio dentro del contexto de la Feria Virtual del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su emisión 2022. Sandra, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. De nueva cuenta, agradecemos la participación de todos los ponentes y damos paso a la entrega virtual de reconocimientos para cada una de ellas y ellos. El reconocimiento es para la licenciada Gloria Alcocer Olmos. Muchas gracias. Para la doctora María Elisa Vera Madrigal. Muchísimas gracias. Para el doctor Luis Octavio Vado Grajales. Muchas gracias. Para el doctor Oswaldo Chacón Rojas. Muchas gracias.
Agradecemos su compañía en la Feria Virtual del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2022. Los esperamos mañana para continuar con los trabajos. Muy buenas tardes.